corresponde abordar esta noche es el derecho procesal penal. No sé si se ve la presentación. Sí, Lic. ¿Eh? Sí, licenciado. Muy bien, bueno. Sin mayores preámbulos, entonces vamos a iniciar el tema. Y siempre que, digamos, iniciamos el estudio o el análisis de una disciplina jurídica o de cualquier otro tópico, digamos, surgen en nuestra mente una serie de cuestionamientos, una serie de interrogantes. Y haciendo aplicación de ello en el ámbito del derecho procesal penal, pues es natural y normal que, digamos, nos preguntemos en este momento, ¿qué es el derecho procesal penal? ¿Qué estudia el derecho procesal penal? ¿O cómo debemos conceptualizar, cómo debemos definir esta ciencia jurídica? Y es indudable que todos y cada uno de ustedes pueda que tengan nociones o ideas esenciales o elementales de lo que es el derecho procesal penal, porque muchas veces la denominación de esa disciplina jurídica nos da la idea de qué puede ser el derecho procesal penal. De manera que si yo le pregunto a David Torres, ¿qué es para usted el derecho procesal penal? Lic se podría definir tal vez como la disciplina jurídica que tendría las herramientas para poder ejecutar las normas, ¿no? No sé, no se me Ya, viene nada, Lic. gracias. Erika Yanet, ¿qué piensa Erika Yanet de cómo podría conceptualizar usted el derecho procesal penal? ¿Sí me está escuchando, Erika? Erika Yanet. Sí, sí, licenciado, buenas noches. Según Pues para sus mí, palabras, ¿qué es para usted qué es el derecho procesal penal? son como es un conjunto como de normas, de leyes, ¿verdad, licenciado? Ujú, Que desarrollan al final un proceso, ¿verdad? Porque como bien lo dice la ya, palabra, es procesal penal. ujú. Rocío Jerez dice que es un conjunto de procesos. Carlos Jaramillo, ¿qué piensa usted? ¿Qué podría aportarnos a los comentarios o ideas que ya manifestaron los compañeros? Pues que es un conjunto de normas jurídicas, Ajá, eminentemente jurídicas, definitivamente, que ujú, regulan el proceso penal, ujú, se encargan de regular el proceso penal. ya. Conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso penal. Realmente es una definición em, atendible, aceptable, porque en efecto, pues siempre toda disciplina jurídica, toda ciencia del derecho va a estar conformada o estructurada por normas jurídicas. No pueden ser normas morales, normas naturales, éticas, etcétera, que sí tienen relación, pero básicamente son normas jurídicas, porque su aplicación son en el ámbito del derecho, en el ámbito de la ciencia jurídica. De manera que si yo continuase preguntándole, Roberto Alexander dice que es una herramienta que ayuda a aplicar el derecho penal, Silvia Regina dice que son los procesos legales en el ámbito penal, etcétera, etcétera. De manera que, en efecto, cada uno de los que ha manifestado sus ideas en relación al tema, pues han aportado elementos importantes. Sin embargo, dentro de la enciclopedia jurídica existen una gama o una cantidad de definiciones en relación al derecho procesal penal. En la medida en que cada autor o cada tratadista o cada jurista ha expuesto sus pensamientos, sus ideas, su criterio en relación al derecho penal, al derecho procesal, lo ha hecho atendiendo a su criterio y a su punto de vista. De manera que dentro de la ciencia jurídica, concretamente en la ciencia jurídica del derecho procesal penal, existe una cantidad de definiciones. Sin embargo, para efectos del curso, pues únicamente vamos a exponer dos definiciones que nos dan la idea práctica, la idea realmente de lo que es el derecho procesal penal.
En la primera definición se dice que el derecho procesal penal es conjunto de normas jurídicas, como lo manifestaron algunos compañeros. ¿Y por qué es un conjunto de normas jurídicas? Porque son normas que emanan, que surgen de las ciencias jurídicas, es decir, del derecho, de la ciencia del derecho. Por eso son normas jurídicas. Digamos, siempre que se aborda una ciencia o una disciplina que tenga relación o vinculación con el derecho, siempre se tiene que indicar que son normas jurídicas. Y normas, decía, son normas jurídicas porque son emitidas por un organismo legislativo, ¿ya? Y sabemos que el organismo legislativo, entre tantas funciones que tiene, pues es la de promulgar, es decir, emitir leyes. Y en este caso, las leyes, pues obviamente son disposiciones, son regulaciones, son normas jurídicas. Entonces, el derecho procesal penal es un conjunto de normas jurídicas, internas y públicas. ¿Y por qué son internas? Porque emanan y se aplican internamente dentro de un Estado o de un país que la ha promulgado, que le ha dado nacimiento o vigencia jurídica. Y son públicas porque son aplicables a todas las personas, especialmente a aquellas que han vulnerado una norma penal o han incurrido en la comisión de un hecho delictivo. Y que además el derecho procesal penal, como también lo manifestaron los compañeros, se refiere al desarrollo del proceso penal. Es decir, el derecho procesal penal va a determinar, a estudiar, a analizar, no solo el desarrollo del proceso penal, sino que todas las incidencias, todos los acontecimientos que pudieran surgir durante la hilación, la prosecución de ese proceso penal. Pero además, el derecho procesal penal, como lo establece la siguiente definición, también aborda o señala de que el proceso penal es una disciplina jurídica, ¿ya? Y es una disciplina jurídica sencillamente porque está inmersa, está, digamos, regulada en el ámbito del derecho. Por eso es una disciplina jurídica, es una ciencia jurídica, porque tiene relación con el derecho. Y además señala que regula el inicio. Aquí ya la definición es más amplia en el sentido de que ya no solo hace referencia al inicio del proceso penal, sino también de todo su desarrollo, de toda la secuencia, de todas las fases, de todas las etapas por las cuales se ventila un proceso penal y también la finalización de ese proceso penal. Entonces, esta segunda definición implica que el derecho procesal penal no solo se va a ocupar del inicio del proceso, sino también de todo su desenvolvimiento hasta la culminación o la finalización de ese proceso penal. Y por supuesto, en esa hilación del proceso penal, imperativamente tienen que aplicarse disposiciones, normas jurídicas del derecho penal sustantivo o material y normas adjetivas o procesales. Es decir, hay una vinculación estrecha, hay una relación íntima entre el derecho penal sustantivo y el derecho procesal penal. Esas, digamos, son las definiciones que podemos exponer en relación a lo que es el derecho procesal penal. Por supuesto que no son las únicas definiciones. Como indiqué al inicio, si escudriñamos, si acudimos a textos, enciclopedias o tratados de derecho procesal penal, encontraremos una gama de definiciones, una serie de concepciones expuestas por los tratadistas que se han ocupado del estudio y el análisis de esa ciencia jurídica. Pero en su mayor parte, pues todos los tratadistas o autores que ustedes puedan consultar van a
están, digamos, comparten o coinciden en que es un conjunto de normas jurídicas, por un lado, y por otro, pues es una disciplina o es una ciencia jurídica que va a ocuparse del estudio y análisis del proceso penal. Entonces, con estas dos definiciones, pues ya podemos decir que dejamos claro que debemos entender cómo podemos definir lo que es el derecho procesal penal. Por supuesto, cualquiera de ustedes o podría también con sus propias palabras, utilizando un lenguaje técnico jurídico, esbozar, formular una definición de lo que es el derecho procesal penal. Lo importante es que tengamos bien claro y preciso que el derecho procesal penal se ocupa del estudio, del análisis del proceso penal, así concretamente, independientemente de el resto de la definición o las definiciones que ustedes puedan encontrar al consultar o investigar libros o textos relacionados al derecho procesal penal. ¿Está claro lo que he manifestado hasta el momento o existe alguna duda o algún comentario en No le quedó relación a claro. ello? Bien, no existiendo entonces ninguna observación en relación a lo que es la definición del derecho procesal penal, pues entremos a conocer lo relativo a las características. Toda ciencia del derecho, toda disciplina jurídica tiene características que lo difieren o lo diferencia de otras ramas del derecho. Y el Código Procesal Penal, pues precisamente también está revestido de características que la diferencian de otras disciplinas o de otras ciencias jurídicas. La primera característica del derecho procesal penal es que es público. ¿Y por qué será público el derecho procesal penal, José Daniel? ¿Por qué cree usted que el derecho procesal penal tiene la naturaleza de ser público? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Desde mi punto de vista es público porque tiene que ver relación del Estado con las personas, con Ajá, los ciudadanos. ajá. Sí, digamos, tiene una relación entre el derecho, digamos, tiene una relación porque se genera una vinculación entre las personas, me decía, ¿ah? Sí, así es. ¿Alguien más quisiera opinar? ¿Por qué el derecho procesal penal es público? José Daniel, bueno, ya levantó la mano, ya me respondió. Es que sí tenía duda porque como dijo José Daniel, entonces yo también soy José Daniel. Ah, Ah, bueno, José perdón. Daniel López Ramírez y José Daniel, el otro apellido, Es Arévalo. Arevalo. Muy bien. Javier Aldair, ¿qué piensan? Buenas noches, Ana, licenciado. Ana Eh, José. Sí, para mí es díganme. público porque un ente del Estado que sería un juzgado es el que resolvería a la hora de poner una condena o a la hora de llevar un proceso, ¿verdad? Un proceso penal. Ujú. Sí, aquí nos aporta un elemento más el Estado, intervención del Estado. Lidia Mijangos, dice José Daniel, público porque todos podemos tener justicia. Para También mí, ah, Ligia Mijangos. para mí es pública porque es para todos los habitantes de determinado territorio. Ajá, público porque es aplicable a todos los ciudadanos o a la colectividad de un país, de un estado. Muy bien. Bien, en efecto, el derecho procesal Buenas penal. noches, licenciado. Yo Buenas también noches. diría que es público porque es el titular, es el Estado. Ajá. Él es el que tiene el control del poder punitivo. Ujú, ujú, Nosotros, los ciudadanos, debemos someternos. ajá. Muy bien. Y tiene razón, en efecto, pues el Estado tiene un poder punitivo, el ius puniendi, en efecto, el cual tendrá que hacer uso de ese derecho.
y Silvia Regina dice que es público. Ya no alcancé a leer, pero en efecto, creo que las opiniones vertidas pues tienen, digamos, han aportado elementos importantes para poder establecer por qué el derecho procesal penal es público. Y como ahí sí que reiterando los argumentos vertidos por ustedes, en efecto, el derecho procesal penal es público sencillamente porque se establece, porque se genera una relación entre el Estado y las personas particulares que han transgredido, que han infringido una disposición penal. Ya decía que es público porque existe una relación entre el Estado y particulares, pero entiéndase particulares que incurren en la comisión de un hecho punible o un hecho delictivo. Al es un hecho delictivo, la persona que es afectada, agraviada, ofendida o víctima de ese hecho delictivo promueve una denuncia ante la autoridad competente, puede ser el Ministerio Público, Policía Nacional o juez. Licenciado, Con el- disculpe la interrupción. No sé si soy yo, pero no se le entiende porque se le escucha entrecortado. No sé si es mi internet. No, de manera se produce una relación entre el Estado en el ejercicio de su poder o el jus puniendi o poder punitivo en contra de un particular que ha cometido un hecho delictivo. De manera que el Estado, a través de los órganos, a través de las instituciones creadas para el efecto, promueve la investigación de ese hecho delictivo. Y en su momento, la persona, el imputado o sindicado puede ser sometido a un proceso penal en donde es juzgado por otro ente del Estado que es el organismo judicial. Entonces, el Estado hace valer la aplicación del derecho procesal penal a través de las instituciones que ha creado específicamente para el quehacer como operadores de justicia penal. El artículo 251 de la Constitución Política de la República crea el Ministerio Público como ente responsable de la persecución penal, de la investigación de delitos de acción pública, entre otros fines que tiene. Y el artículo 203 de la Constitución Política de la República crea el organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia como instituciones exclusivas para juzgar y ejecutar lo juzgado. Vemos ahí entonces la intervención del Estado a través de estas dos instituciones para investigar y en su momento, luego de un debido proceso, juzgar al sindicado o a la persona a quien se le atribuye la comisión de un hecho punible. Entonces ahí se produce esa relación entre Estado y la persona a quien el mismo Estado le imputa la comisión de un hecho delictivo. Y podemos hablar entonces de la intervención del Estado a través de otras instituciones, como por ejemplo la Policía Nacional, que es la auxiliar del Ministerio Público en materia de investigación. Podemos hablar también del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, que también es una institución creada específicamente para coadyuvar en la investigación penal o investigación criminal. Podemos mencionar la Contraloría General de Cuentas, el Instituto de Defensa Público Penal, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, que en cierto modo y bajo ciertas circunstancias podrían, en determinados casos, tener una intervención o participación dentro de un proceso penal. Y también, por supuesto, el derecho procesal penal es público porque, como también lo argumentaban algunos compañeros y compañeras que intervinieron, que su aplicación es para la colectividad. Es decir, que ninguna persona en un momento dado puede ser susceptible de que se le aplique normas del derecho procesal penal y sometida a un proceso penal, siempre y cuando haya incurrido en la comisión de un hecho delictivo. Entonces, decíamos que es público,
precisamente porque hay relación entre Estado y particulares. Y en este caso, por la comisión de un hecho delictivo o por la vulneración de un tipo penal o una norma del derecho penal. Entonces, al existir una violación a una norma penal, efecto de que ese hecho punible no quede impune, pues el Estado interviene a través de sus instituciones, precisamente para aplicar y hacer justicia penal. También se sostiene o se afirma, Andrea Jimena ha levantado la mano. Sí, licenciado, buenas noches. Fíjese Buenas que yo noches. tenía duda con la parte de instrumental. No sé si usted ya dijo esa parte. No, Porque... todavía no. ok. Ahorita vamos a analizar y Ok. aprovechando su pregunta, ¿por qué cree usted que el derecho procesal penal es instrumental? Yo creo que tal vez porque se apoya de otras ramas Porque se o apoya también de se otras apoya ramas, a otras ramas, sí. en otras ramas. ¿Qué dice Sí, Sheila y Yulisa? ¿Qué piensa? ¿Por qué el derecho procesal penal es instrumental? Shirley y Yulisa Miranda, Sí, licenciado, buenas noches. buenas noches. Yo pienso que es instrumental porque es un código que, bueno, una ley que a la larga pues nos ayuda a llevar el proceso debido, ¿verdad? Que corresponde a dictar alguna pena o algo. Ujú. Entonces es un instrumento que utilizamos para Ya. llevar el proceso. Ujú. Muy bien, que es un instrumento porque es un cuerpo normativo, es un conjunto de leyes que, digamos, podemos utilizar para aplicarla en el proceso penal. María José, ¿qué piensa? María José Acabal, ¿qué piensa? ¿Que del derecho procesal penal es instrumental? ¿Sí me están escuchando? Sí, listo, escucha. Gracias. Bien. Luz Jiménez. Sí, licenciado, considero que la característica de es un derecho instrumental, dice que es la realización del derecho penal sustantivo o material, sirve de medio para que se materialice el ius uniendo del Estado, quien a través del Ministerio Público ejerce la función de persecución penal, Muy bien. haciendo así efectiva la función sancionadora que le corresponde. Ajá, exacto. Bueno, la compañera definió claramente lo que es el derecho procesal penal como instrumental. En efecto, se dice que el derecho procesal penal es instrumental precisamente porque es, valga la redundancia, es el elemento, es el vehículo, es el medio legal idóneo para que el derecho penal sustantivo o material nazca a la vida jurídica. En otras palabras, para que el derecho penal sustantivo pueda aplicarse, es necesario que lo haga a través del derecho procesal penal y concretamente a través del proceso penal. Si traemos a colación los ejemplos que hemos manifestado de que una persona comete un hecho delictivo de robo agravado, por ejemplo, regulado en el artículo 252 del Código Penal, para que esa persona pueda ser sometida a un proceso penal, es necesario que se acuda, es imperativo que ese proceso penal se realice a través del procedimiento o de los procedimientos, de las bases, de las etapas establecidas en el Código Procesal Penal. Por un lado, existe la comisión de un hecho punible, imputado a una persona, porque hay una transgresión a una norma penal. Pero esa comisión de ese hecho delictivo, si no se denuncia y si el Ministerio Público no inicia de oficio una investigación por ser un delito de acción pública, ese delito quedará impune.
Pero si la víctima, el agraviado u ofendido desea que ese hecho punible no quede en la impunidad, entonces puede promover una denuncia ante el Ministerio Público para que este ente investigue. Y por supuesto, desarrollará la investigación y en su momento, pues ya el sindicado va a ser sujeto o sometido a un proceso penal. Entonces, la comisión de ese hecho delictivo, que es materia de derecho penal sustantivo, para que pueda ese hecho punible ser investigado, necesariamente se tiene que acudir a las disposiciones establecidas en el Código Procesal Penal, que establece el proceso penal, todas sus incidencias, todo el procedimiento, para que esa persona sea investigada y en su momento sancionada si se acredita su participación y responsabilidad penal en el hecho delictivo atribuido. Entonces, vemos ahí claramente que el derecho procesal penal es la vía o hace viable la aplicación del derecho penal sustantivo. Por eso es instrumental, porque a través del derecho procesal penal, como decía la compañera, el Estado hace valer la potestad punitiva que tiene o el jus puniendi. Y el Estado va a actuar a través de las instituciones que crió específicamente para esas funciones. Y ya mencionamos el artículo 251 de la Constitución y el artículo 203 de la Constitución. Y si ustedes tienen a la mano la Constitución, rápidamente veamos solamente qué disponen así esas dos normativas constitucionales para que veamos que el Estado a través de estas instituciones hace valer la aplicación del derecho penal y del derecho procesal. ¿Qué artículos dijo? Perdón. 251 y 203. Leo el 203, licenciado. Por favor, Jorge. Capítulo 4, Organismo Judicial, sección primera, Disposiciones Generales. Artículo 203, Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia, por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Muchas gracias, Jorge. Ahora veamos rápidamente el artículo 251. Alguien que por favor dé lectura. Artículo 251 del capítulo 6, Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación. Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos propuesta por una comisión de postulación, integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo preside. Los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país
el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio. Para la elección de candidatos se requiere del voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de la comisión. En las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulación como la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. El fiscal general de la Nación durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida. Muchas gracias. Pues vemos ahí que el Estado, a través de esas dos instituciones, solo para mencionar estas, porque como ya también señalé, existen otras, como el Instituto de Defensa Pública Penal, el INACIF, etcétera, etcétera. Entonces, de conformidad a estas normas constitucionales, pues el Estado crió a esas dos instituciones, digamos, para la administración de justicia penal. Concretamente, aunque la Corte Suprema de Justicia y el órgano judicial, pues no solo tienen intervención en materia penal, sino en materia civil, familia, laboral, menores, etcétera, etcétera. Y entonces estas instituciones intervienen y juegan un papel determinante en la administración de justicia penal cuando hay un particular sometido a proceso penal en virtud de ser imputado de la comisión de un hecho delictivo. Y pues precisamente el derecho procesal penal, como lo indiqué, es el instrumento, es el vehículo, es el medio legal que permite la aplicación del derecho penal sustantivo. Bien, es imperativo el derecho procesal penal. ¿Por qué será imperativo el derecho procesal penal, Carlos Arriola? ¿Por qué cree usted que es imperativo el derecho procesal penal? Sí, licenciado, porque es obligatorio para todas las personas, es imponente. Ya, porque es obligatorio para todas las personas. Ya. ¿Alguien más que quisiera? Vinicio Tobías, ¿qué piensa? Pues yo pienso que es imperativo también porque es de esa manera donde se imputa, creo yo, la de un hecho punible. Uh-huh. Bueno, Y de Manuel esa González cuenta dice, también, perdón. Sí, ya. Y esa cuenta pues también es como el poder punitivo del Estado lo somete como ciudadano derivado de una investigación como se vio hace unos presentes. Uh-huh. Sí, algunos dicen que es imperativo porque se impone, si es aplicable en todos los casos, porque, digamos, una ley es imperativo, es fundamental para mantener el orden, la justicia y la protección de los ciudadanos. Porque nadie puede separarse de lo que obligue o restringe, porque nadie puede separarse, dice, porque se debe obedecer. No se puede realizar, etcétera, etcétera. Bien, en efecto, el término imperativo nos da la idea de que es coercitivo, de que es obligatorio, ¿ya? Entonces, partiendo de esa idea de que lo imperativo implica obligatoriedad, implica coercibilidad, pues en efecto, el derecho procesal penal es imperativo porque las normas del derecho procesal penal o disposiciones de esta ciencia jurídica es aplicable aún en contra de la voluntad de las personas. Dice, no se excluye la analogía, se puede hacerse efectivo su cumplimiento por la fuerza, en efecto. O sea, el cumplimiento del derecho procesal penal es, como decía alguien, una orden, para usar un término tan común. Es imperativo porque se impone, porque es coercible, ¿ya? Porque debe cumplirse, como dice Lilia Elizabeth, debe cumplirse aún en contra de la voluntad de las personas. Es decir, que el derecho procesal penal, sus disposiciones, digamos, no
implica de que si es facultad decidir de las personas si le es aplicable o no le es aplicable. La imperatividad implica obligatoriedad de que las normas del derecho procesal penal y sobre todo ya aplicables a un proceso penal es de observancia obligatoria. Las disposiciones del derecho procesal penal al proceso penal, por ejemplo, una persona puede ser citada por un fiscal del Ministerio Público o puede ser citada por un juez, ¿ya? Y no le están preguntando a la persona si quiere acudir o no quiere acudir a esa citación. La citación es obligatoria y debe ser atendida por la persona citada. Y si en caso no atiende la citación, pues puede ser sujeto a un proceso penal por desobediencia. Y ahí no le están preguntando a la persona si quiere llegar ante el juez que lo citó o no quiere llegar, sino que debe llegar, al menos que justifique su incomparecencia por una causa debidamente probada y acreditada. Como por ejemplo, el día y la hora que tenía que presentarse ante el juez no llegó porque estaba sufriendo quebrantos de salud y lo acredita con un certificado médico. Entonces ahí pues no tendría responsabilidad porque prueba que no pudo asistir a esa citación porque estaba imposibilitado humanamente debido a estar sufriendo quebrantos de salud. Ya, entonces, por esas razones, el derecho procesal penal es imperativo, porque se impone así de simple, ¿ya? Otro ejemplo, pues podría ser, por ejemplo, digamos, una persona que está sometida a un proceso penal, el Ministerio Público, luego de su investigación, determina con los medios de investigación que ha recolectado y que estos medios de investigación pueden ser testimoniales, documentales, periciales, prueba material o científicas, etcétera, que hubo participación del imputado en el hecho punible atribuido y solicita al juez su aprehensión o detención. El juez, luego de evaluar esos medios de investigación, determina que en efecto se presume la participación del imputado en el hecho delictivo, ordena la aprehensión. Y esa resolución es imperativa. No se le está preguntando al imputado si puede o no puede ser detenido. Hay una violación a un tipo penal, hay medios de investigación que lo incriminan o lo relacionan con ese hecho delictivo. El juzgador estima que sí procede la detención y la ordena. Y él puede ser detenido en cualquier lugar y en cualquier momento. Allí podemos ver la imperatividad de las disposiciones y de las normas del derecho procesal penal dentro del ámbito del proceso penal. También se afirma que el derecho procesal es formal. Y es formal el derecho procesal penal porque sus normas aplicables al proceso penal deben de cumplirse, de observarse y de respetarse los requisitos, las formalidades que contempla no solo la Constitución de la República, sino, en este caso, Código Procesal Penal y demás leyes ordinarias que tengan relación dentro del proceso penal. Es decir, que el desarrollo de un proceso penal no puede someterse al sindicado a ese juzgamiento violando garantías, derechos fundamentales y procesales del sujeto, en este caso, sindicado o imputado, y de las demás partes. Entonces, el derecho procesal penal debe ser formal, porque debe observar el cumplimiento de las formalidades o requisitos establecidos en la ley para poder desarrollar ese proceso penal. Por ejemplo, si vemos, digamos rápidamente, el artículo 9 de la Constitución de la República,
o el artículo 6, veamos el artículo 6 de la Constitución, que dice que, o si alguien le pudiera dar lectura rápidamente al artículo 6 constitucional. Detención legal. Ajá. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Bien. Digamos, la Constitución de la República, en el artículo 4 y 5, garantiza la libertad. Y que esa libertad no puede ser limitada, no puede ser restringida, no puede ser coartada, sin que exista, de conformidad al artículo 6, la comisión de un delito o falta. La regla general es que todo ciudadano tiene libertad, goza de libertad. Pero si ese ciudadano cometió un hecho delictivo, su libertad puede ser limitada, puede ser restringida a través de una orden judicial o, como lo dice el artículo 6, en caso de delito flagrante. Esa es una formalidad que establece la Constitución para que una persona pueda ser aprehendida o pueda ser detenida y sometida a un proceso penal. Entonces ahí vemos que para que proceda la detención de una persona, innecesariamente tiene que haber cometido un hecho delictivo. Y que el Ministerio Público acredite con medios de investigación que esta persona o el sindicado en efecto pudo haber participado en la comisión de ese delito. Y el juez ordenar la aprehensión basado en los medios de investigación y los argumentos que le presente el Ministerio Público. Son formalidades que no se pueden soslayar. Entonces, el derecho procesal penal es formal, porque debe cumplir, debe observar dentro del proceso penal todos los requisitos, todas las garantías, todos los derechos que la Constitución y las demás leyes le otorgan, no solo al imputado, sino a las demás partes dentro de un proceso penal. Entonces, por eso es formal el derecho procesal penal, porque está sujeto a las formalidades que establece la Constitución y las demás leyes del país. Y sobre todo lo que regula el Código Penal y el Código Procesal Penal, porque estamos haciendo referencia a lo que es el derecho procesal penal. Por supuesto que estas garantías también deben respetarse en las otras ramas del derecho, en lo civil, en lo laboral, en familia, en lo administrativo, etcétera, etcétera. Pero como nos interesa únicamente analizar el área penal, pues estamos haciendo alusión a ello. Por otro lado, se sostiene que el derecho procesal penal es interno. Y el derecho procesal es interno porque su aplicación básicamente va a realizarse en el ámbito geográfico o en el territorio del Estado que promulgó las normas del derecho procesal penal. Es decir, que el derecho procesal penal, digamos, las normas contenidas en el Código Procesal Penal no pueden aplicarse en Costa Rica, en El Salvador, en México, porque ese Código Procesal Penal únicamente se aplica en el territorio guatemalteco. Si bien es cierto que en materia de derechos humanos y en materia penal existen tratados y convenios internacionales firmados, aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala y que pueden ser aplicables aquí en Guatemala y en los estados que suscribieron esos convenios y tratados internacionales, pues eso es una disposición prácticamente de tratados y convenios internacionales. ¿Me están escuchando? Perdonen. Sí, licenciado. Sí. Ya, sí, es que aquí me aparece una señal que el internet está un poco
no está 100% funcionando, pero por eso les preguntaba si me escuchaban. Sí, muy bien. Bueno, gracias. Pues les decía entonces, en materia de convenios internacionales existe, por ejemplo, el Tratado de Extradición, el tratado digamos, trata de personas, de que son disposiciones que los estados han convenido para prestarse ayuda mutua cuando exista la comisión de hechos delictivos en cada uno de los estados. Por ejemplo, el tratado de extradición. Ustedes se han percatado últimamente en los medios de comunicación, se ha difundido que Estados Unidos ha requerido a varias personas a quienes se indica de narcotráfico. Y por supuesto, pues ese es un convenio y tratado en derechos, digamos, en materia de extradición. Y que para que proceda la extradición, pues tiene que cumplirse con ese tratado suscrito por Guatemala y Estados Unidos. Y los estados con los cuales pues se ha suscrito tratados y convenios internacionales. Y también la aplicación de, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Políticos y Civiles, la Convención de la Haya, etcétera. Hay una serie de tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y derecho penal que cuando, digamos, un caso lo amerita, pues es necesario aplicar esos convenios y tratados internacionales. Pero estos convenios y tratados internacionales contienen normativas y disposiciones específicas que pueden ser aplicables internacionalmente. Pero, por ejemplo, una norma del derecho procesal penal guatemalteco no puede aplicarse en Costa Rica, por ejemplo. Por eso es que se dice que el derecho procesal es interno. Por un lado, por otro lado, se habla de que el derecho procesal penal es realizador. Y cuando hablamos de que el derecho procesal penal es realizador, porque a través del derecho, digamos, procesal penal, se concretiza, se materializa la justicia penal, ¿ya? Es decir, que el derecho procesal penal permite, como ya lo señalamos, y también tiene una relación con la característica de instrumental, porque, digamos, a través del derecho procesal penal se va a realizar, se va a concretizar, materializar o nacer a la vida jurídica la justicia penal. Si traemos a colación nuevamente ejemplos de que un sujeto se le vincula a la comisión de un hecho delictivo, pues para que esa persona pueda ser sometida a proceso penal y pueda realizarse en la justicia penal, previamente tiene que haber una investigación, tiene que haber un sometimiento a un proceso penal a esta persona y en su momento, a través de un debido proceso, al final puede ser condenado o absuelto dependiendo de las pruebas que presenta el Ministerio Público en un debate o juicio oral. Pues si de todas maneras se emite una sentencia, sea absolutoria o condenatoria, pues se realiza la justicia penal. Es decir, que ese hecho no quedó impune, sino que la persona imputada fue sometida a un proceso penal y absuelta o sancionada. Entonces vemos que ahí el derecho procesal penal fue el vehículo, el instrumento que permitió la concreción de ese derecho penal sustantivo. También en la doctrina se habla de que el derecho procesal es autónomo. En cuanto a esta característica hay criterios encontrados. Por un lado, hay juristas, hay tratadistas que señalan que el derecho procesal penal no es autónomo en el sentido absoluto, sino que es semiautónomo. Y sostienen argumentar que es semiautónomo porque dicen que el derecho procesal penal es producto de la sociedad, ya es el producto
de las relaciones sociales para resolver conflictos, etcétera, etcétera. Y también porque se relaciona con otras ciencias jurídicas o con otras disciplinas del derecho, lo que lo hace depender de ellas y por lo tanto no es autónomo. Y consideran que es semiautónomo. Sin embargo, otros tratadistas dicen que el derecho procesal penal sí es autónomo y sostienen el criterio de esta situación aduciendo de que es autónomo porque tiene sus propios principios, su propia metodología, su propia estructura, su propio procedimiento, y que eso no lo hace depender de ninguna otra ciencia jurídica. Y que si bien es cierto, se relaciona con otras disciplinas jurídicas como el derecho constitucional, laboral, administrativo, tributario, ambiental, etcétera, eso no lo hace dependiente de esas disciplinas jurídicas, sino que únicamente en determinados casos y bajo ciertas circunstancias se genera una relación entre ambas disciplinas jurídicas, pero que eso no hace que el derecho procesal penal sea dependiente. Y es el criterio que predomina, es decir, que el criterio que más, podríamos decir, es admitido o aceptado por la mayoría de autores, es que en efecto el derecho procesal sí es autónomo, porque no depende de otras ciencias jurídicas. Tienen, como les decía, tienen sus propios principios, su propia metodología, que lo hace dependiente, que lo hace independiente de las otras ciencias jurídicas. Y es el criterio que predomina, que el derecho procesal penal en efecto es autónomo, ¿ya? Porque también se dice que el derecho procesal es autónomo porque tiene ya sus propios principios, sus propias instituciones, y que además posee una autonomía legislativa, una autonomía jurisdiccional y científica, ¿ya? Entonces, por eso es que se dice que es autónomo. Y yo les hago este comentario porque pudiera ser que cuando ustedes consulten textos o tratados de derecho procesal penal y vean las características, pues van a encontrar que algunos autores dicen que es semiautónomo y otros que es eminentemente autónomo. Y les insisto, la corriente que más predomina es que el derecho procesal penal es autónomo por las razones que expresé anteriormente. Eso es en cuanto a características. No sé si hay algún comentario hasta el momento, alguna inquietud o alguna pregunta antes de continuar. Compañeros, ¿están escuchando? Todo claro. Todo claro, Lick. Muy bien, bueno, entonces continuamos. Bien, todas las ciencias jurídicas tienen una finalidad y el derecho procesal penal no escapa a ello. Por eso es que en la presentación exponemos que el derecho procesal tiene varios objetos, varias finalidades o, digamos, persigue una pretensión. Y la primera de ellas se dice que el derecho procesal penal busca la realización de la justicia penal a través del proceso penal. Anteriormente indiqué que para que se materialice la justicia penal, imperativamente tiene que acudirse al proceso penal. Si una persona es indicada de un delito de homicidio regular al artículo 123 del Código Penal, para que esa persona pueda ser sometida al proceso penal, tiene que existir primero una denuncia o conocimiento de oficio del Ministerio Público por ser un hecho
delictivo de acción pública. Y esa persona es investigada, es sometida al proceso penal y luego del debido proceso se llega a un juicio oral y público y la persona es condenada o es absuelta. A través de todo ese procedimiento y el debido proceso, pues se logró la realización de la justicia penal. Y esa justicia penal se realizó a través del proceso penal. Independientemente de cómo haya sido ese fallo judicial o esa sentencia, se hizo justicia penal. Entonces, es una de las finalidades del proceso. ¿Alguien había levantado la mano, preguntar algo? Sí, licenciado, que en el artículo 5 del Código Procesal Penal Los fines del está, proceso. ajá, sí, Sí, sí. es cierto. Así es. Y gracias por la observación. En efecto, la justicia penal se logra a través de los fines que no solo en la doctrina se establece, sino también en la ley. Y como acertadamente lo indicó la compañera, el artículo 5 del Código Procesal Penal habla de los fines del proceso penal. ¿Qué es lo que se pretende con el desarrollo de un proceso penal? Y ya en su momento, pues, si usted sería tan amable de darle lectura al artículo 5 para no dejar en el ambiente eso, aunque más adelante vamos a ver los fines del proceso penal. Claro que sí, licenciado. Dice artículo 5 Ujú, del Código Procesal Penal. El ujú, proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el ujú, establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. La víctima o el agraviado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva, el procedimiento por aplicación del principio del debido proceso. Debe de responder a las legítimas pretensiones de ambos. ujú. Así es. Y en efecto, digamos, cuando veamos los fines del proceso penal más adelante, pues vamos a abordar con más detenimiento este aspecto. Sin embargo, para no dejar en el ambiente cuál es la realización de la justicia penal, pues para que la justicia penal se pueda realizar, es necesario que se cumplan con los fines establecidos en el artículo 5. Luego encontramos también que el derecho procesal penal persigue el reconocimiento de un derecho conculcado. Por ejemplo, si alguien es víctima de un hecho punible, pues el Estado actúa. El Estado, a través de sus instituciones, actúa para resguardar, para proteger, para restablecer ese derecho que ha sido afectado, ese derecho que ha sido transgredido. Entonces, el Estado, digamos, reconoce que al cometer una persona un hecho delictivo, afecta el derecho de la víctima, afecta los intereses de otra persona. Y entonces ahí el Estado, al someter a la persona, al imputado al proceso penal, está reconociendo que en efecto hubo una transgresión a un derecho de una persona, en este caso de la víctima, que fue víctima del delito y obviamente pudo haber tenido perjuicio patrimonial, también perjuicio emocional, psicológico, etcétera. Y el Estado, para no dejar impune ese hecho delictivo, pues debe actuar. Y al actuar está reconociendo que existe la transgresión de uno o más derechos de una persona, en este caso víctima, o agraviado de un delito. También se dice que se pretende la remuneración material o moral del derecho afectado. Y siempre la víctima o la persona que es víctima de la comisión de un delito va a ser afectada, como les decía, material, física y emocionalmente. Sin embargo,
la ley, sobre todo en el artículo 124, que prácticamente a través o a raíz de las reformas del Código Procesal Penal, a través del decreto 7 de 2011, se implementó la reparación digna o la reparación privada. El artículo 124 habla de la reparación digna. Y la reparación digna, que también vamos a ver más adelante, pero anticipándonos un poco, la remuneración, digamos, la reparación digna básicamente lo que pretende es deducir responsabilidades civiles al agraviado por el daño y perjuicio causado a la víctima por la comisión del hecho delictivo. Y esa reparación digna puede ser material, económica o a través de otra forma que no sea necesariamente económica o moral o psicológica. Es decir, que hay un resarcimiento, hay una reparación a la víctima por el daño y perjuicio causado por la comisión del delito. Entonces, ahí esa remuneración puede ser material o moral. Material, pues puede ser a través económicamente o a través de otra forma. Y moral o psicológica, pues también ver de qué manera se le puede apoyar emocionalmente a la víctima a través de un tratamiento de profesionales especializados en psicología, en psiquiatría o en otra rama de la ciencia que pueda permitir que el afectado superar los efectos emocionales que sufrió por la comisión de ese hecho delictivo. Entonces ahí hay una remuneración moral o material por la afectación del derecho de la víctima. También la finalidad del derecho procesal es obtener una resolución judicial positiva o negativa, dice, de la pretensión punitiva del Estado, quien la ejerce por medio del Ministerio Público. Bien, trayendo nuevamente o citando como verbigracia lo que hemos mencionado, si se inicia un proceso penal contra el sindicado y luego de la investigación sometido al proceso penal y el proceso penal luego de cumplir con todas las fases y el debido proceso en donde se respetaron los derechos y garantías constitucionales y procesales de las partes y en especial del imputado, se llega a un juicio oral y público, en donde se va a discutir la responsabilidad y participación penal del acusado o su inocencia. ¿Y cuál es la pretensión de que se desarrolle ese juicio oral y público debate? Pues obtener una resolución judicial, concretamente una sentencia. Y esa sentencia puede ser positivo o puede ser negativo. Ello dependerá de las pruebas que presente el Ministerio Público. Si las mismas acreditan la participación y responsabilidad penal del acusado, la sentencia será condenatoria por el delito imputado y se le impondrá la pena que el juez de sentencia o el tribunal de sentencia consideren que es aplicable en ese caso concreto. Por el contrario, si el Ministerio Público no probó, no acreditó la responsabilidad y participación penal del acusado o existe una duda razonable de su vinculación, de su intervención en ese hecho punible, pues el tribunal de sentencia o juez absolverán. Allí se obtuvo una resolución judicial. Positiva si es condenatoria. Negativa si es absolutoria. Positiva para el Ministerio Público si es condenatoria. Y negativa para el imputado porque es condenatoria. Por el contrario, si es absolutoria, es positiva para el imputado y negativa para el Ministerio Público. Pero de todas maneras, se hizo justicia penal
o un reconocimiento de un derecho y la remuneración moral o material del derecho afectado y como consecuencia la resolución judicial. Yo hablaba de sentencia, pero puede ser que el proceso no llegue hasta sentencia, sino que se pueda resolver en las fases previas, en la etapa intermedia, en la etapa preparatoria, etcétera, pero de todas maneras va a haber una resolución judicial que resuelva ese conflicto penal. Sea como sea el fallo, pero se va a un fallo, una decisión por un órgano jurisdiccional que va a definir o dirimir el conflicto penal sometido a su conocimiento. ¿Dudas, comentarios hasta el momento? Oh, claro. Licenciado, yo tengo una duda. Casi sí, ya. Dentro del proceso penal, yo también he escuchado muchas veces que el Ministerio Público solicita un criterio de oportunidad. Así Y he visto también que en ocasiones los jueces pues otorgan también, se puede decir que un tipo de resarcimiento, como donaciones a los bomberos o a Ajá, casas y hogares. ajá, ajá. Pero esto viene después de la resolución judicial, ¿verdad? No, el criterio de oportunidad de conformidad al artículo 25 y a partir del artículo 25 hasta el artículo 25 cuáter se refiere al criterio de oportunidad. Para contestarle a su pregunta vamos a ampliar un poquito más, aunque más adelante vamos a analizar las medidas desjudicializadoras que básicamente es el criterio de oportunidad, la conversión y la suspensión de la persecución penal. Pero hablando del criterio de oportunidad, el criterio de oportunidad es una medida desjudicializadora que consiste en que, digamos, se aplica esta medida de seguridad, medida desjudicializadora para evitar un proceso penal. Es decir, que la finalidad del criterio de oportunidad es evitar la prosecución de un proceso penal, es decir, resolver el conflicto penal de manera inmediata, de manera práctica, de manera sencilla, con el acuerdo de las partes involucradas en ese conflicto penal. Y por supuesto, la ley regula que para aplicar un criterio de oportunidad hay que tomar en consideración los requisitos que establece el artículo 25. Dentro de ellos, pues está digamos, admitir los hechos, por un lado, y por otro lado también resarcir a la víctima de los daños y perjuicios causados por el delito. Vinicio, ¿sí tiene algo que preguntar, Vinicio? Sí, buenas noches, licenciado. Digamos que tal como el criterio de oportunidad es una medida desjudicializadora, también lo podría hacer la aceptación de cargos. Sí, mire, más que todo, la aceptación de cargos no es una medida desjudicializadora. La aceptación de cargos es un procedimiento específico, que también vamos a analizarlo cuando veamos los procedimientos específicos. El Código Procesal Penal sufrió, digamos, modificaciones a través de la Ley de Aceptación de Cargos. Pero recuérdese usted que en la Ley de Aceptación de Cargos, que también más adelante vamos a analizar, en este caso, cuando hay aceptación de cargos, la persona es condenada. Ya se le impugnan sentencias, dependiendo en la fase en que acepte los cargos. Si es en la etapa preparatoria, en la primera declaración, pues tendrá una rebaja, creo que es la mitad de la pena. Si es en la etapa, en otras fases del proceso, pues la ley establece una tercera parte, una cuarta parte, etcétera, etcétera. Pero la ley de aceptación de cargos no es una medida desjudicializadora. ¿Por qué? Porque la medida desjudicializadora lo que pretende es evitar que el proceso penal llegue hasta sentencia, que se resuelva ahí sí que sin observar, digamos, todas las fases del proceso. En tanto, la aceptación de cargos, aparte de aceptar los cargos, los hechos imputados, la persona es condenada y se le va a imponer la pena dependiendo del delito y la fase procesal en que aceptó los cargos. La ley habla de la mitad de la pena
una tercera parte, una cuarta parte y así sucesivamente, dependiendo la fase procesal en que el imputado decida aceptar los cargos. Entonces, no es medida desjudicializadora, sino es un procedimiento específico. Lo que lo diferencia de la medida desjudicializadora es que en la medida desjudicializadora no hay sentencia, no hay condena, sino que sí hay aceptación de los cargos, pero sí una reparación a la víctima. Por ejemplo, la aplicación de un criterio de oportunidad, pensemos en un delito de lesiones culposas, en donde, digamos, una persona por imprudencia, por negligencia, por impericia, colisionó con otro vehículo, se pasó un semáforo en rojo, no se percató, hay una imprudencia, colisionó con otro vehículo, lesionó al piloto del otro vehículo. Bueno, se inicia proceso penal contra esa persona por lesiones culposas. Pero en el transcurso del proceso puede el imputado llegar a un arreglo con la víctima, decirle, mira, en efecto, yo fui imprudente, me pasé el semáforo en rojo, pero no tengas pena, no te preocupes, yo te voy a reparar, voy a pagar los gastos de la reparación del vehículo, voy a pagar las curaciones, los medicamentos, medicina, consultas médicas, etcétera. Y pues voy a hacerme cargo, a aceptar mi responsabilidad. Y lo hace ante el fiscal del Ministerio Público, debidamente las partes de común acuerdo. Entonces, bueno, la víctima dice, bueno, está bien, yo acepto y me doy por satisfecho de esta propuesta o de este arreglo y deciden resolver el conflicto penal voluntariamente. Si ya el imputado y la víctima se dio por satisfecha de la propuesta o del resarcimiento que le hizo el sindicato, pues no tiene sentido seguir con el proceso penal. ¿Por qué? Porque las partes ya llegaron a un acuerdo, ya conciliaron, ya legalmente el conflicto penal podríamos decir que podría concluirse, ¿ya? Porque ya las partes llegaron a un arreglo. Entonces, ante esa situación, en virtud de que ya hay un arreglo, el Ministerio Público le solicita al juez la aplicación de un criterio de oportunidad. Y tal vez para dejar bien claro esto, veamos lo que dice el artículo 25 y luego el 25 bis, si alguien le pudiera dar, o a usted si pudiera darle lectura al artículo 25. Sí, yo lo puedo leer. Sí, diga. Artículo 25, criterio de oportunidad. Cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y la autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal de los casos siguientes. Si se tratara de delitos no sancionados con pena de prisión, si se trata de delitos perseguibles por instancia particular. Y el tercero, se reforma el numeral 3 según el número 51/2002, el cual queda así: en los delitos de acción pública cuya máxima pena de prisión no fuere superior a 5 años, con excepción de los delitos tipificados en la ley contra la narcoactividad. Y cuarto, se adiciona el numeral cuarto según decreto número 114, numeral 16, en el cual queda así: que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima, que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. Sexto, el criterio de oportunidad se aplicará por los jueces de primera instancia obligadamente a los jueces o autoridades del delito de encubrimiento que presenten declaración eficaz contra los autores de los delitos siguientes: contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho, peculado y negociaciones ilícitas, así como en los casos de plagio o secuestro durante el trámite del proceso. Aquellas personas no podrán ser sometidas a persecución penal respecto de los hechos que presenten declaración, que
siempre que su dicho contribuya eficazmente a delimitar la responsabilidad penal de los autores de los mencionados delitos bajo estricta responsabilidad del Ministerio Público, lo que se establecerá en la efectiva investigación del fiscal. En este caso, el juez de primera instancia está obligado a autorizarlo, aplicándole de oficio en esta oportunidad el sobreseguimiento correspondiente. La declaración se recibirá con observancia de los requisitos de la prueba anticipada, procedimiento del agente fiscal que tiene a cargo la investigación de determinar la forma adecuada de presentación ante el juez respectivo. Si el fiscal tuviere que trasladarse, el juez de primera instancia que controla la investigación con carácter urgente y conforme a la ley, deberá en este caso comisionar al juez competente que junto al fiscal deberá trasladarse al lugar donde la persona se encuentra para realizar la diligencia. El criterio de oportunidad a que se refiere los numerales del 1 al 5 de este artículo no se aplicarán a los hechos delictivos cometidos por funcionarios públicos con motivo de ejercicio de su cargo. Muchas gracias. Bien, bueno, luego vemos los requisitos en el artículo 25 b, que más adelante los vamos a analizar cuando veamos las medidas desjudicializadas. Para concretizar, la finalidad del criterio de oportunidad es que el Ministerio Público se tenga de ejercitar la acción penal en los casos que establece el artículo 25 bis. Es decir, que con el criterio de oportunidad lo que se pretende es que el Ministerio Público no prosiga ese proceso ya iniciado, en virtud de que hay un arreglo y hay un acuerdo voluntario y legal de las partes. Por lo tanto, como decía, no tiene sentido continuar un proceso penal en donde las partes ya se dieron por satisfechas de sus pretensiones. Sin embargo, pues también hay excepciones en las cuales el criterio de oportunidad no se puede aplicar. Solo debe aplicarse en los casos establecidos en la ley. Entonces, el criterio de oportunidad pues, es una forma de solucionar un conflicto penal amigablemente, voluntariamente entre las partes, sin necesidad de llegar hasta debate o a sentencia, etcétera, como sucede con la aceptación de cargos. La aceptación de cargos, quizás dice ahí cuál sería la temeridad para dicho criterio. Realmente el criterio de oportunidad puede solicitarse en la etapa preparatoria, ¿ya? Incluso en la etapa intermedia todavía la ley permite que se pueda plantear, porque la ley dice que al concluir la investigación el Ministerio Público puede plantear acusación, sobreseguimiento, clausura provisional o incluso también puede presentar, si no se ha presentado con anterioridad, el criterio de oportunidad. Entonces, la ley, la temporalidad puede ser en cualquiera de esos casos, ¿ya? Pero, como le digo, lo ideal es plantear el criterio de oportunidad al iniciar el proceso, porque la idea es que el Ministerio Público continúe todas las fases del proceso penal cuando realmente ya hay una solución entre las partes. Entonces, lo ideal, lo aconsejable procesalmente es que se haga antes de que el Ministerio Público agote toda la etapa de investigación, siempre y cuando pues exista acuerdo entre las partes, porque pudiera ser que durante toda la fase preparatoria no hubo arreglo, no hubo acuerdo y el proceso continúa. Entonces, la ley pues permite que se haga dentro en la etapa preparatoria o bien al momento de que el Ministerio Público presente el acto conclusivo. Sí, Selva Marilis. Muy buenas noches, licenciado y compañeros. Yo tengo una consulta al respecto. Por ejemplo, este sería el caso de este criterio, el de la intervención del Ministerio Público, cuando, por ejemplo, yo tuve una experiencia, por ejemplo, se dio el accidente, bueno, no llegó el Ministerio Público, solo fue la policía y el seguro. Entonces, en ese caso, ¿cómo funcionaría? Porque automáticamente se resuelve con tanto la policía como con el implicado, ¿verdad?
No, pero eso ya es un arreglo extrajudicial. Ahí no aplica el criterio de oportunidad, porque el criterio de oportunidad, de acuerdo a la 25, lo tiene que solicitar el Ministerio Público al juez, con acuerdo de Cuando la no se autoridad. ponen de acuerdo en el momento. Sí, digamos, un ejemplo, un hecho y no hay lesionados o ni heridos, sino que solo daño del vehículo, o si bien alguna lesión, pero no llega, como usted dice, puede ser que no llegue la policía, ninguna autoridad, y se pone de acuerdo las partes y dice, mira, yo tuve la culpa, no tengas pena, yo te voy a pagar, etcétera. Van con un notario para que faccione un acta notarial donde él se comprometa y se responsabilice digamos, de sus actos, y pues o en ese momento le da una cantidad económica, etcétera, y el agraviado víctima dice, bueno, está bien, no hay problema. Pues ahí solucionaron sin que hubiese intervención ni de Ministerio Público ni de juez. Ese es un arreglo extrajudicial entre las partes. Pero el criterio de oportunidad sí necesariamente hay que solicitarlo al Ministerio Público y el juez autorizarlo, siempre y cuando se den los requisitos que establece el artículo 25 bis, etcétera, etcétera. No sé si queda la pregunta satisfecha. Silic, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Licenciado, entonces ese criterio de oportunidad siempre va a ser en el caso de que ya haya algún proceso. Exacto. Así es. Tiene que iniciarse un proceso. Porque el artículo 25, si volvemos, bueno, así rápidamente, solo para reiterar lo que establece el artículo 25, que dice, una parte nada más, dice, cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no esté gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal, ¿ya? Entonces, necesariamente tiene que haberse iniciado el proceso penal. Lo que se pretende con el criterio, la aplicación de un criterio de oportunidad, es evitar que ese proceso penal siga su curso hasta sentencia, ¿ya? La idea es que el criterio de oportunidad tenga efectos de que ese proceso penal ya no continúe, porque las partes llegaron a un acuerdo o a un arreglo, pero sí tiene que existir, obviamente, un proceso penal. Y aparte de que existe ese proceso penal, la ley dice que siempre y cuando ese criterio de oportunidad del Ministerio Público lo puede solicitar, siempre y cuando dice el interés público o la seguridad ciudadana no esté gravemente afectada, ¿ya? En donde, en este caso, el criterio de oportunidad procede cuando la afectación únicamente contra una persona, es decir, que no haya, digamos, no haya un riesgo o peligro, que, como dice la ley, que haya un interés público, ¿ya? De un interés de la colectividad, de la sociedad, que pueda ser afectada por la comisión del delito, o la seguridad ciudadana. Si esos dos aspectos no están, a juicio del Ministerio Público, en riesgo o en peligro, pues puede él solicitar al juez un criterio de oportunidad, pero siempre y cuando exista también el consentimiento de la víctima del delito. Porque el Ministerio Público le puede decir, mire, ya estando el proceso iniciado, citar a las partes y el Ministerio Público proponerles una conciliación y decirles, mire, el sindicato está anuente a satisfacer los daños y perjuicios causados por el delito, le decía, en este caso, lesiones culposas por un hecho de tránsito. Y está dispuesto a reconocer los daños y perjuicios, a pagarle todo. Y el afectado o la víctima acepta, entonces, ahorita le voy a contestar a la compañera que me está escribiendo. Y acepta, entonces el Ministerio Público facciona un acta donde las partes llegan a un acuerdo
y con fundamento en esa acta, en donde se plasma todo lo acordado por las partes, pues en base a ello y a los medios de investigación, el Ministerio Público le solicita al juez aplicar el criterio de oportunidad. Porque se trata de un delito culposo, en donde no hay dolo, sino que fue por imprudencia, impericia o negligencia, y que el afectado o la víctima se dio por satisfecho de lo que el imputado le pudo haber resarcido. Entonces, ahí prácticamente, pues el Ministerio Público solicita al juez, mire, y ya las partes llegaron a un arreglo, se dan los requisitos del artículo 25 bis, ya el afectado dio su consentimiento, ya fue reparado del daño causado, y solicita al juez la aplicación de un criterio de oportunidad. Puede darse el caso que el juez no lo apruebe, no lo autorice. Si el juez no autoriza la aplicación del criterio de oportunidad porque a su criterio no es suficiente con lo, digamos, el resarcimiento del sindicado, pues puede denegarlo. Y entonces, ante esa situación, el proceso continuará hasta el final. O puede ser que más adelante también se pueda nuevamente solicitar, porque la ley no habla de cuántas veces, sino que puede plantearse nuevamente, siempre y cuando las circunstancias hayan variado, o sencillamente, pues, en virtud de la primera negativa, ya el Ministerio Público ya no lo planteará, sino que seguirá adelante con el proceso. Si alguien de inicio había levantado la mano. Sí, perdón, quería consultarle ahí, en el caso como de, usted estaba estableciendo que en la aceptación de cargos es un proceso específico, digamos, hay una sentencia, por ende, sufren, digamos, los antecedentes penales se mancharían. Mi pregunta es si, digamos, en un proceso de criterio de oportunidad, como es un proceso de medida desjudicializadora, en ese sentido también, como se está aceptando, digamos, la acusación también sufriría los cargos, pero no hay una sentencia de condena. Sí le van a aparecer antecedentes policíacos, pero antecedentes penales no, porque no fue condenado. No sé si a eso va encaminada la pregunta. Sí, Lixi, muchas gracias. Sí, por ejemplo, en la ley de aceptación de cargos, que es el decreto 2019, y que más que todo se refiere, le llaman ley de aceptación de cargos, pero realmente el decreto se refiere a las reformas del Código Procesal Penal, específicamente a partir del artículo 491 bis del Código Procesal Penal. Es decir, que se adicionaron al artículo 491, el 491 bis, 491 ter, etcétera, etcétera. Y en esa ley precisamente les decía que para que proceda de acuerdo al artículo 491 bis, el procedimiento de aceptación de cargos es primero que toda persona que esté ligada a un proceso penal, ¿ya? Y en el criterio de oportunidad la persona no queda ligada al proceso, porque se le otorgó esa medida desjudicializadora. Entonces, en la ley de aceptación de cargos, la persona tiene que estar ligada al proceso penal y tiene derecho a aceptar los cargos que el Ministerio Público le imputa o le formule, ¿ya? La aceptación de cargos, pues, según la ley, debe hacerse bajo la asesoría de un abogado defensor de manera libre, consciente y voluntaria, ¿ya? Y a partir del artículo 490 está el trámite de la ley de aceptación de cargos, en qué casos se procede, las penas a imponer dependiendo la fase procesal en que se acepten los cargos, etcétera, etcétera. Y ya cuando veamos los procedimientos específicos vamos a profundizar todo lo relativo a esta ley de aceptación de cargos. Hugo Marroquín. Buenas noches, licenciado. Una pregunta, un ejemplo podría darme en criterio de oportunidad en qué delitos podría hacerse entonces? Bueno, le decía que podía ser un delito culposo, por ejemplo, un hecho de tránsito, lesiones culposas.
también puede ser por un delito de amenazas. Y la ley es clara, en aquellos delitos en donde la pena impuesta, no veamos nuevamente en uno de los requisitos que establece la ley, dice el numeral tercero, se puede aplicar, dice, en los delitos de acción pública cuya pena máxima de prisión no fuere superior a 5 años, con excepción de los delitos tipificados en la ley contra la narcoactividad. Todos aquellos tipos penales cuya pena no pase de 5 años puede aplicarse el criterio de oportunidad. Gracias, licenciado. Bien, dejamos entonces para no dejar a medias el siguiente punto, que es la relación del derecho procesal penal con otras ramas del derecho. Concluimos la clase de hoy hasta acá y luego el martes ya estaremos abordando el tema de la relación estrecha que existe entre el derecho procesal penal con otras ramas del derecho. Entonces, si no hubiese ya otra pregunta o comentario, pues concluimos nuestra primera clase de esta noche, deseándoles un buen descanso y primero Dios nos estaremos saludando el día jueves.